Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 13, El movimiento, una puerta abierta a un mundo infinito de posibilidades, primera parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es orientar a mamás, papás, cuidadores, maestras y maestros a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos por el fascinante viaje en su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Era un diciembre de 2002. Lily estaba sentada en el piso. Habíamos colocado el pino de Navidad y alrededor una vía de tren, precisamente con un trenecito que se podía desprender en sus vagones. Ella jugaba sentada ahí. Hacía un par de meses que lograba sentarse por sí misma y le gustaba estar en el piso para alcanzar los objetos a su alrededor. Ese día jugaba mientras mi hermana y yo la observábamos a cierta distancia. Repentinamente tomó uno de los vagones en su manita y sin más ni más comenzó a intentar levantarse en su lugar. Tras repetidos intentos, por fin se puso en pie y nuevamente, sin más ni más, comenzó a dar su primer paso. Nosotras, con evidente cara de asombro, la observábamos. Primero avanzó un pie, luego el otro, y de repente se tambaleó y volvió a retomar el equilibrio y la marcha. De un instante a otro observamos cómo emocionada al descubrir que podía caminar, se acercó hasta nosotras y nos entregó el primer vagón. Mi hermana y yo nos miramos con emoción y dijimos, ¡ve por otro! Y apoyándose en la pared, giró sobre sí misma y regresó hasta el pino de Navidad. Se agachó y tomó otro vagón haciendo el mismo recorrido una y otra vez. Cuando los vagones se agotaron, comenzó a traer los demás adornos que estaban a su alcance. Su carita expresaba una clara alegría ante lo que acababa de descubrir, que era capaz de caminar y animada por nuestras expresiones, siguió durante un largo rato. Ese día pudimos presenciar el momento exacto en que ella se dio cuenta que el mundo es más grande de lo que imaginaba y que ese primer paso era solo el comienzo de una aventura con infinitas posibilidades. Hola, hola a todos y todas. Es un gusto estar nuevamente en este episodio. Esto que les acabo de contar es una experiencia real que viví cuando mi primer sobrina aprendió a caminar. Quienes tienen hijos podrán recordar esa emoción mezclada con alegría, pero también con cierta incertidumbre que experimentamos cuando observamos a un bebé dar sus primeros pasos. Porque si bien lo esperamos con ansias como parte natural de su desarrollo, también es cierto que justo ese es el momento en que muchas personas comienzan a ver la casa, los espacios, los muebles y los objetos como algo peligroso. Vemos que progresivamente los bebés adquieren nuevas habilidades y ya no se quedan quietos. Ideas como, ay, se va a caer, va a chocar con la esquina del mueble, ya recogió algo sucio del piso y se lo echó a la boca. Se vuelven el día a día. Y bueno, pues esto es parte natural de la vida. Y en el episodio de la semana pasada, les hablé sobre la discapacidad motriz, las formas en cómo se presenta y los apoyos que las personas requieren para elevar su calidad de vida. Pero hoy quiero dedicar este episodio
a hablar de la psicomotricidad en los niños y las niñas, porque esta es un aspecto fundamental en el desarrollo de absolutamente todos los seres humanos y que desde mi opinión se le ha dado poca importancia en el sistema educativo. Desde siempre para nuestras autoridades educativas ha existido un especial interés en dos prioridades. La primera, los aprendizajes académicos relacionados con la enseñanza de la lengua oral y escrita. Y la segunda, la enseñanza de la matemática. Y no, no es que esto esté mal. A fin de cuentas, en la sociedad globalizada en la que vivimos, estas exigencias responden y son congruentes con lo que se espera de una persona productiva. El problema quizá es que se considera el desarrollo psicomotor como algo completamente desligado de la enseñanza de estas dos prioridades que mencioné y nada más alejado de la realidad. De hecho, el desarrollo de la psicomotricidad está presente en el ser humano mucho antes del nacimiento, es decir, desde el vientre, porque desde el vientre materno podemos observar cómo el bebé ya se mueve. Y quizá para los maestros y maestras este término de psicomotricidad es parte de nuestra formación y sabemos a qué se refiere, pero para las familias puede que no todos estén tan familiarizados con este término. Entonces, vamos a comenzar por conceptualizarlo. ¿Qué es esto de psicomotricidad y de desarrollo psicomotor? ¿Y por qué digo que está presente en todos los seres humanos? Aquí nuevamente encontramos una amplia gama de autores, investigadores y teorías, pero no quiero ahondar en términos muy teóricos, así que podemos decir que la psicomotricidad es la ciencia que estudia la integración entre lo cognitivo, lo afectivo y el movimiento, porque en realidad toda actividad humana es psicomotriz. Por ejemplo, si yo les digo, levanten su mano dominante frente a su cara, es decir, la mano que ocupan para escribir y prácticamente para todo, y les pido una vez en su cara, ahora muevan los dedos rítmicamente con movimientos libres. Ahora simulen el movimiento que hacen al peinarse utilizando esa misma mano. Ahora hagan el movimiento que hacen para sujetar la cuchara o para escribir. Ahora, usando las dos manos, simulen o hagan los movimientos necesarios para sujetar el celular. Y tomen conciencia de su respiración y respiren profundamente. ¿Qué movimiento realizan sus pulmones para inhalar y exhalar? Aunque no lo podemos ver, también son movimientos. Ahora coloquen su mano sobre el corazón o traten de localizar en la muñeca su pulso. Ese pulso también es movimiento. Sean movimientos conscientes o inconscientes, voluntarios o involuntarios, todo lo que realizamos está cargado de ese estrecho vínculo entre lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo. Quizá respiramos de forma automática y a veces no somos muy conscientes de ello, pero por ejemplo, si nos llevamos un sobresalto, nuestra respiración se va a modificar a causa de lo que pensamos que está sucediendo. Eso sería lo cognitivo. De lo que sentimos respecto a lo que nos alteró, eso sería lo emocional. Y muy probablemente nuestros reflejos nos llevarán a movernos abruptamente ante lo que estamos sintiendo y pensando. Eso será el movimiento. Para algunos autores todavía hay discrepancia entre lo que es la psicomotricidad. Algunos autores la perciben y la explican como una ciencia del movimiento. Otros, por el contrario, la explican como una disciplina educativa, reeducativa o terapéutica.
De hecho, hasta hace pocos años todavía se le asociaba a la educación especial únicamente, a la actividad terapéutica y específicamente destinada a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad como la motriz o la intelectual, o bien a los niños con algunas otras condiciones. Pero para un tercer grupo de autores, la psicomotricidad es una metodología educativa, es decir, una forma de enseñar a los niños a hacer. ¿A hacer qué? Bueno, pues cualquier habilidad que hagamos uso de ella en la vida diaria. En lo personal, pienso que estos modelos o teorías deberían servir no solo como prácticas terapéuticas o de rehabilitación. Hoy en día hay muchos niños que, aunque no presentan ningún diagnóstico asociado a alguna discapacidad u otra condición, sí denotan una torpeza motriz que no solo ocasiona situaciones como obesidad infantil, sino que afecta directamente en procesos relacionados a la ubicación espacial, a la adquisición de la lectura, a la adquisición de la escritura y en general en muchas habilidades de la vida cotidiana, como pueden ser amarrarse las agujetas de los tenis, el comer adecuadamente utilizando los cubiertos, el desplazarse a algún sitio y saber seguir las indicaciones, el comprender una instrucción de la vida diaria, etcétera. Los niños de las generaciones recientes se mueven menos, crecen en espacios reducidos, están en contacto a más temprana edad con dispositivos electrónicos, por lo que son receptores pasivos e incursionan cada vez menos en prácticas deportivas o manifestaciones artísticas como la danza o el baile. En gran parte, esto puede explicar esa torpeza motriz de la que estoy hablando. Pero bueno, ya hemos dejado en claro que la psicomotricidad implica esta relación entre pensamiento, emoción y movimiento. Ahora bien, entonces, ¿qué es el desarrollo psicomotor? Bueno, pues de manera práctica, nuevamente podemos decir que es el proceso que atraviesa todo individuo de manera natural y biológica para adquirir, desarrollar y consolidar sus habilidades motrices. Pero aquí sí debemos tener en claro que existen mecanismos internos y factores externos que pueden influir en este proceso. Entre los mecanismos internos está el calendario madurativo del sistema nervioso central, que específicamente ya lo hemos revisado a través de los hitos del desarrollo. Estas habilidades que los bebés y niños adquieren en ciertos rangos de edad durante los primeros años de vida. También las leyes biológicas del desarrollo que nos explican que el desarrollo ocurre siempre en dirección próximo-distal y cefalocaudal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todos los seres humanos nos desarrollamos comenzando por la cabeza y hacia abajo, y del centro de nuestro cuerpo, y es decir, el tronco, y en dirección hacia nuestras extremidades, sean superiores o inferiores. Así, por ejemplo, un bebé aprende primero a sentarse al estabilizar su tronco y solo hasta que está listo podrá ponerse en pie y comenzar a andar, o bien comienza por sujetar objetos con toda la mano o con ambas manos y progresivamente adquiere la coordinación fina necesaria para sujetar un lápiz y comenzar a escribir. Y entre los factores externos tenemos la alimentación, la estimulación que ha brindado la familia, el aprendizaje y en general la calidad de vida. No se desarrollará de la misma manera un niño en condiciones de desnutrición o que no ha sido debidamente estimulado, ya sea porque no hay interés de la familia y de los cuidadores o porque vive en situaciones como pobreza extrema, eh, a diferencia de un niño que tiene todas las condiciones necesarias, el apoyo y un entorno adecuado para poder crecer. Sin embargo, aun cuando esté en desventaja, en ciertos aspectos hay mucho que sí podemos hacer. Por ejemplo, hay niños que no están desnutridos porque en la familia no haya el recurso económico.
sino porque hay malos hábitos alimenticios. Aquí tocará a la familia cobrar conciencia de cómo se invierte el dinero para la alimentación y si esta es la más adecuada o está generando problemas de salud. También hay niños que quizá no viven en una casa lujosa o en una familia con grandes recursos económicos, pero que continuamente están estimulados a aprender de su entorno y moverse con libertad. Aquí entonces tocará a la familia identificar con qué recursos del entorno cuenta y cómo los utiliza, si es a su favor o en su contra. Y también el tiempo que dedican a la estimulación y al aprendizaje de sus hijos en calidad, no en cantidad. Y también hay niños que presentan torpeza motriz porque en lugar de convivir, jugar y moverse en familia, se les da desde temprana edad un celular o una tableta como una forma de entretenerlos mientras los adultos realizan otras tareas que no necesariamente son las más importantes. Si bien hay mamás o papás que no pueden estar al pendiente de sus niños todo el tiempo por las labores del hogar o porque trabajan fuera de casa, también es importante identificar nuevamente con qué recursos podemos contar y cuáles son los que ponemos a su alcance y si estos son acordes a su edad y al desarrollo que deben de tener dependiendo de esta edad. Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo psicomotor, estamos contemplando 9 aspectos que todo niño y niña debe de desarrollar y consolidar para tener un buen desarrollo. El primero es esquema corporal, el segundo, lateralidad, el tercero, tono muscular, el cuarto, independencia motriz, el quinto, coordinación, el sexto, control respiratorio, el séptimo, equilibrio, el octavo, estructuración espacial y el noveno, estructuración temporal. Parecieran términos muy complicados, pero la realidad es que estas acciones relacionadas a cada uno de ellos están presentes, insisto, en todas las actividades que hacemos diariamente. Entonces, a continuación, iré dando a conocer el concepto de cada uno de estos aspectos para facilitar su comprensión, para saber de qué estamos hablando, la importancia que tiene en nuestra vida diaria y las acciones que de manera cotidiana podemos realizar en el hogar y en la escuela para favorecerla tanto en nuestros niños como en nosotros mismos como adultos. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, nuestros niños están en esta etapa de adquirirlos, desarrollarlos o consolidarlos, pero insisto, hay muchos adultos o habemos muchos adultos que a pesar de tener 20, 30, 40, 50, 60 años, hemos transitado a lo largo de la vida con dificultades en el desarrollo psicomotor y hemos aprendido a solventarlas en el día a día. Pero recordemos que les he dicho en innumerables ocasiones que gracias a la plasticidad neuronal, todas las habilidades que poseemos son susceptibles de mejoría y cambio. Así que todavía estamos a muy buen tiempo de seguir trabajando en nuestro desarrollo psicomotor. Esquema corporal. Es el conocimiento inmediato y continuo que cada individuo tiene de su cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento, en relación con las diferentes partes que lo conforman y sobre todo en relación con el espacio, los objetos y quienes nos rodean. En este sentido, todos y cada uno de nosotros sabemos que poseemos un cuerpo y que ese cuerpo nos sirve para estar aquí en la vida, pero no todos somos conscientes de lo que ese cuerpo hace por nosotros y lo que puede llegar a realizar si aprendemos a conocer sus posibilidades de acción y movimiento. Los bebés, por ejemplo,
al estar en el vientre materno, tienen una conexión con su madre. Tienen la sensación de ser una parte de mamá. Solo hasta que nacen y van cobrando conciencia de cómo ellos existen como seres independientes de su mamá, es que empiezan a reconocerse y a conocer su entorno. ¿Y por qué es importante favorecer y consolidar el conocimiento del esquema corporal? Bueno, pues porque en la medida que somos conscientes de cómo podemos usar nuestro cuerpo en distintas actividades y situaciones, podremos adquirir mayor autonomía y lograr nuestra autorrealización. Si bien cuando somos bebés necesitamos de un adulto que haga de todo por nosotros, ya sea vestirnos, bañarnos, cambiarnos del pañal, alimentarnos, conforme vamos creciendo, estaremos en posibilidad de hacer eso y más por nosotros mismos. Bueno, de cambiarnos el pañal ya no, pero sí de asistirnos por cuenta propia para ir al baño. Entonces, ¿cómo podemos favorecer el conocimiento del esquema corporal? Bueno, pues podemos enseñar a nuestros niños desde bebés cuáles son y cómo se llaman cada una de las partes que conforman su cuerpo. Esto lo podemos hacer desde que los bañamos o los alimentamos, y el lenguaje oral del adulto permitirá al bebé irse apropiando de lo que describe. Cuando lo estemos vistiendo, hacerle mención a través de frases como: mira, para ponerte la playera debemos meter la cabeza, acomodar tu cuello y luego metemos una mano y el brazo. A lo mejor de repente tenemos la sensación de decir: ¿para qué le hablo al bebé si no me contesta? Pero insisto, el lenguaje que nosotros ocupamos está modelando y formando conexiones neuronales, aunque no las podamos ver, de lo que el bebé podrá aprender más fácilmente. También podemos realizar actividades que estimulen sensorialmente, por ejemplo, con una pelotita de esponja o con cualquier objeto de textura agradable. Podemos ir dando ligeros masajes en partes del cuerpo mientras le mencionamos: mira, te estoy tocando en tus mejillas, esto se siente suave. Ahora estoy tocando sobre las palmas de tu mano. Hace poco escuchaba en una conferencia al pedagogo italiano Francesco Tonucci, quien hacía una fuerte crítica al uso de los corrales para bebés. Estos corrales son estos espacios que nosotros conocemos, que nos venden en las tiendas, incluso ya de artículos específicamente para bebés, y que es donde los meten las mamás, los papás, cuando comienzan a gatear e intentan dar sus primeros pasos. Él explicaba que antes los corrales no existían y que entonces los bebés eran libres de explorar, pero que actualmente cuando a un bebé se le coloca dentro de un corral y con muchos juguetes a su alcance, en realidad lo que se hace es limitar la posibilidad de movimiento y de explorar más allá de esas cuatro paredes. A lo mejor en algunos momentos será válido porque la dinámica de las familias ha cambiado y quizá no haya una persona que pueda estar de tiempo completo cuidándolo y vigilando lo que realiza. Pero si esto es una práctica que se realiza diariamente, habría que cuestionar qué tanta libertad de acción y de movimiento se le da a este niño o niña, y si no habrá otras alternativas al respecto. También podemos estimular el gateo. Hay juguetes que están diseñados para rodar y para fomentar la curiosidad del bebé por alcanzarlos, pero reitero, como ya les dije en otro episodio, que aquí lo importante no es el juguete, sino cómo hacemos uso de los recursos que están a nuestro alcance. En este sentido, un tubo de estos de papel higiénico o de las toallas de papel, podemos utilizarlo decorándolo de forma llamativa, y bueno, en este sentido tendremos que utilizarlo para rodarlo sobre el piso y estimular el gateo del bebé. Solo tener en cuenta no forzarlo. Hay bebés que de manera pues natural, digámoslo así, se saltan esta etapa del gateo, pero para quienes sí vayan a gatear, será importante que primero tengan fortalecida la espalda y las piernas. Una vez que nuestro niño ya tiene mayor edad y comienza a hablar, ya podemos ir introduciendo de manera formal y consciente las palabras para referirse a las distintas partes del cuerpo y hacerlo de manera
correcta a través del diálogo y de situaciones de juego. Nosotras ocupamos como educadoras un juego muy común que es el rey pide, y entonces podemos irle diciendo, el rey pide que con tus dos manos toques la cabeza, el rey pide que con una mano toques las mejillas, el rey pide que con las dos manos te toques los oídos, y vamos mencionando diferentes partes del cuerpo. El rey pide que con tus manos toques tus genitales. Y hago mención de esta parte de los genitales porque es muy común ver entre las familias y las educadoras cómo cuando están jugando esta actividad se saltan y entonces dicen, el rey pide que pongas las manos en la cintura. El rey pide que pongas las manos en las piernas o en las rodillas. Y se saltan estas partes como si entre la cadera y las piernas no existiera nada en nuestro cuerpo. También he escuchado que algunos niños y niñas dicen, para mencionar a sus genitales, palabras como o frases como mi pipí, mi pajarito, mi panocha, mi cosita, mi parte, porque así les enseñan en casa. Y más allá de si esto nos mueve a risa, estas frases debemos de ser conscientes que nuestro cuerpo es algo maravilloso y no es motivo de vergüenza y que incluso aprender desde la más temprana edad a mencionar correctamente las partes de nuestro cuerpo y específicamente las partes íntimas puede prevenir situaciones de abuso sexual en los niños. Entonces será importante que comencemos a eliminar prejuicios y que seamos capaces de enseñar a nuestros niños y niñas cómo mencionar de manera correcta estas partes del cuerpo. También podemos explicar qué función tiene cada una de las partes y de los órganos que forman su cuerpo. Por ejemplo, hay niños que ya saben que tienen ojos, boca, nariz, oídos, etcétera, pero pocas veces saben para qué les sirve cada una de ellas y entonces le podemos mencionar, mira, tú tienes dos ojos y esos ojos te sirven para ver las cosas que están a tu alrededor. Tienes una nariz y te sirve para oler, pero también te sirve para respirar y ponerlo en contacto con cosas que pueda oler y que experimente la respiración. Tienes una boca que te sirve para comer, pero también te sirve para hablar. Tienes un cerebro que aunque no lo puedes ver, está dentro de tu cabeza y te sirve para pensar y de hecho es el que manda las órdenes para que tú puedas hacer prácticamente cualquier actividad. Tratando, claro está, de bajar la explicación a un nivel adecuado para su edad y que ellos sean capaces de comprenderla. También podemos permitir que nuestros niños se muevan a través del juego. Esto es muy importante, que exploren las posibilidades de movimiento que les da su cuerpo. Y si no tenemos mucho espacio en casa, esto no es motivo para que no lo hagan. Actualmente en Internet hay muchas ideas de cómo construir circuitos de movimiento utilizando las sillas del comedor, algunos muebles, los cojines, palos de escoba, pañoletas que tengamos. El chiste es que nuestros niños siempre tengan la posibilidad de estarse moviendo. Y finalmente también lo podemos hacer a través de actividades ya más organizadas como el baile. No necesitamos ser bailarines profesionales ni sacar nuestros mejores pasos en la pista, pero sí podemos poner ejemplos a nuestros niños de cómo bailar y si no lo sabemos hacer o a veces hay mamás, papás que son muy tímidos y les da pena hacerlo, bueno, pues podemos hacerlo comenzando por una parte del cuerpo a la vez. Y entonces podemos elegir una melodía rítmica, recordando siempre hacer uso de preferencia de música destinada a los niños. Y entonces le podemos decir, a ver, vamos a jugar a encontrar de qué manera podemos hacer bailar nuestros ojos y tratar de experimentarlo. Ahora vamos a tratar de hacer bailar solamente nuestros dedos meñiques y entonces estamos enseñando partes del cuerpo y a separar movimientos de los dedos y podemos explorarlo de una manera en la que no todo el cuerpo se está moviendo, sino poco a poco hasta que nos sintamos más seguros. Ahora vamos a hacer bailar las rodillas, ahora vamos a hacer bailar nuestras pompis, etcétera. Aquí lo importante será que sea a través del juego y que realmente seamos capaces de inyectar esta motivación en nuestros niños y este interés
por moverse de una manera gustosa. Lateralidad. Es el predominio motor de un lado del cuerpo, ya sea de una o de varias partes, y generalmente lo referimos como izquierda y derecha. Y esto alude entonces a si somos diestros o zurdos. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que esto se debe al predominio de ciertas áreas cerebrales y que no es un defecto ser zurdo, pero que sí puede haber una lateralidad cruzada, como cuando una persona usa la mano izquierda para escribir y la pierna derecha para acciones como patear una pelota. También puede haber una lateralidad contrariada cuando la persona es zurda y se le obliga a usar la mano y pierna derecha. Y hay personas también ambidiestras que antes se pensaba que eran personas sobresalientes por hacer uso de ambas partes del cuerpo por igual, pero hoy en día se sabe que esto también aplica como lateralidad contrariada porque no se le da la oportunidad al cerebro de adquirir ese predominio que está eligiendo. ¿Y por qué es importante la lateralidad? Bueno, porque de igual forma, cuando una persona tiene bien definida esta preferencia lateral, puede realizar acciones de la vida diaria con mayor destreza, desde actividades como peinarse, comer sujetando la cuchara con la mano dominante, hasta actividades como aprender a escribir, a leer o cualquier otra que desee. Yo, por ejemplo, soy zurda y todavía me tocó crecer en una época en la que los maestros me llegaron a señalar por escribir mal. De acuerdo con ellos, la forma en que yo escribía utilizando la mano izquierda era incorrecta. Y recuerdo que mi mamá más de una vez tuvo que acudir a la escuela a hablar con los maestros y el director para pedirles respeto por esta preferencia que yo manifestaba en el uso de la mano izquierda. Bueno, a este tema de los niños y niñas zurdos dedicaré un episodio aparte porque si bien esto no entra dentro del rubro de una discapacidad como tal, sí es importante conocer que hay una gran parte de la población que es zurda y que presenta dificultades porque la mayoría de las cosas en este mundo están diseñadas para los diestros. Muy bien, ¿y cómo podemos apoyar en el desarrollo de la lateralidad? Bueno, mamá o papá deben observar primero que nada a detalle con qué mano sujeta el bebé el biberón, cuando comienza a probar sólidos, por ejemplo, observar con qué mano se apoya más. Esto les permitirá reconocer hacia dónde va el predominio del uso de una mano. También observar cuando juega con qué mano sujeta los juguetes o los objetos que tiene a su alrededor y sobre todo no tratar de modificarlo. Créanme, todavía hay personas que tienen creencias muy absurdas y que no tienen ningún sustento científico sobre que ser zurdo es malo, pero esto no es verdad. En realidad no es mejor o peor ser diestro o zurdo, es simplemente la forma en que nuestro cerebro trabaja, así que lo ideal es no intentar cambiar el predominio de una mano o de otra. Perdón. Cuando jueguen con su bebé, mencionen también que el cuerpo tiene partes ubicadas a la derecha y a la izquierda. Ya cuando nuestros niños van creciendo, es sobre todo importante írselos mencionando para que ellos lo interioricen. Y entonces podemos usar frases como, mira, este es tu ojo derecho y este es tu ojo izquierdo. Este es tu brazo derecho y este es tu brazo izquierdo. Podemos hacer un juego que comúnmente ocupamos en el preescolar, que es el rey pide. Y le vamos pidiendo, el rey pide que con la mano izquierda te toques la oreja derecha. El rey pide que con la mano izquierda toques tu rodilla derecha. Y esto les hará ir interiorizando progresivamente esta lateralidad. Ten en cuenta también que este aspecto guarda un mayor grado de complejidad
Para que los niños lo interioricen, por lo tanto, necesitan de múltiples oportunidades y de acuerdo a algunos autores, la lateralidad se termina de consolidar hasta los 12 años aproximadamente. Claro está que no vamos a esperar hasta llegar a esa edad para determinar si hay alguna dificultad en el aprendizaje relacionada a la ubicación lateral, pero sí es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el preescolar, porque de repente vemos e incluso también en los primeros años de primaria, que los niños siguen cometiendo estos errores. Por ejemplo, al saludar a una persona de mano, en lugar de dar la mano derecha, ellos dan la mano izquierda en automático porque todavía no está definido esta lateralidad. O cuando saludan a la bandera, regularmente se equivocan y lo hacen con la mano izquierda. Será importante corregir de una manera en la que podemos brindar seguridad, nunca regañando, nunca evidenciando, nunca diciéndole cosas como, no, esa mano no es, bájala, y gritos o cosas así por el estilo. Será importante poner el ejemplo y mostrarle, mira, esta es tu mano derecha, esta es la mano con la que debes saludar. Cuando le enseñemos juegos de lateralidad, aquí será muy importante hacerlo como si fuéramos un espejo. ¿Cómo es esto? Bueno, si nosotros nos paramos frente a nuestro niño para que él imite una acción, nosotros tendremos que decir verbalmente, por ejemplo, levanta la mano izquierda y poner el ejemplo de manera práctica. Pero nosotros, adultos, vamos a levantar la mano derecha. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo como cuando nos miramos en un espejo, literalmente, y nos regresa el reflejo. Si yo lo hago con mi izquierda y le pido al niño que levante la mano izquierda, se va a confundir porque va a observar que está cruzada la mano en comparación con la que él está colocando. Y la otra forma es que, bueno, si no lo queremos hacer en espejo o se confunde todavía, es pararnos a un costado de él, mirando en la misma dirección hacia donde él o ella lo hace y ponerle el ejemplo para que lo pueda observar y no exista esta confusión. Cuando enseñemos estos juegos, entonces vamos a tratar de darle la oportunidad primero de observar, de identificar cuál es la mano izquierda, cuál es la mano derecha, cuál es la pierna izquierda, cuál es la derecha. A lo mejor será necesario señalarla o tocarla para que nosotros nos quede bien entendido que el niño comprendió cómo lo va a hacer y después que él lo ejecute. Cuando vayan a la tienda o a cualquier lugar, será importante hacer mención de estos términos. Vamos a la tienda. En la siguiente calle vamos a girar a la izquierda y seguimos de frente. Ahora vamos a ir hacia la derecha. Estos términos también están presentes en casi cualquier cosa que nosotros hacemos, solo que a veces no los utilizamos. Entonces, le podemos dar indicaciones como, pásame el vaso que está a tu derecha o coloca mis zapatos a la izquierda de los tuyos. Y de alguna manera el niño se irá apropiando de estos términos. En los niños muy pequeños, cuando comienzan a utilizar las crayolas, es común que cambien de una mano a otra el crayón, sobre todo si se cansan. Esto es normal y hay que permitir que lo hagan, pero vuelvo a lo mismo, será tarea del adulto observar con qué mano hay mayor firmeza y control para sujetarla al momento de estar coloreando. Y entonces, bueno, pedirle que de preferencia utilice esa mano para facilitar la acción que está realizando. Otros niños tienden solo a utilizar una mano, la mano dominante con la que se sienten más cómodos, pero no utilizan la otra mano que queda libre. Entonces, de repente se les observa que están coloreando y con la mano derecha, por ejemplo, si son diestros, sostienen la crayola y la mano izquierda permanece sobre la pierna o colgando. Es importante mostrarles que pueden utilizar ambas manos. En este caso, su mano dominante será la que ejecute la acción principal, pero la otra mano puede servirnos para sujetar la hoja. Si tu niño es zurdo, para escribir será importante que tomes en cuenta la posición de la libreta o las hojas una vez que inicie el proceso de escritura, pues hay ligeras variaciones en cómo la colocan las personas diestras. Y si es zurdo para recortar, vas a necesitar que utilice tijeras
para zurdo, que afortunadamente hoy en día las encontramos en casi cualquier papelería. Finalmente, puedes hacer uso nuevamente de la música utilizando canciones que le permitan moverse a partir de la ubicación lateral. Algunos ejemplos son La Yenca de Enrique y Ana y Las Manitas de Liz Andrade, pero hay muchas otras que puedes utilizar como referente para jugar. Tono muscular. Es la contracción y relajación parcialmente voluntaria de los músculos de todo el cuerpo o de una parte del cuerpo. ¿Y por qué decimos parcialmente? Bueno, con excepción de los niños que presentan síndrome de Down o las personas que presentan parálisis cerebral, la generalidad de los seres humanos podemos hacer esta contracción y relajación voluntaria de ciertas partes. Nuestro cuerpo en general tiene cierto tono muscular que nos permite adoptar posturas diversas. Podemos hacer presión para sujetar una cuchara y soltarla a voluntad propia, pero no podemos pedirle a nuestro cuerpo que permanezca flácido o tenso en su totalidad a voluntad propia. El tono muscular es importante nuevamente porque nos va a permitir el control voluntario de nuestros músculos. Se va a encargar de ayudarnos a mantener la postura y el equilibrio en todo momento. Si no tuviéramos este tono muscular, aunque tuviéramos nuestro esqueleto, nuestra piel, nuestros músculos, pues prácticamente parecerían como una gelatina. Y esto pues no nos permitiría movernos, ni desplazarnos, ni cambiar de postura. Cuando una persona no favorece el tono muscular, puede presentar hipotonía, que es esta flacidez en la piel, pero también en los músculos, el sentir el cuerpo aguadito. Y ojo, nada tiene que ver con situaciones de sobrepeso u obesidad, pues no es en sí que la piel esté flácida por la acumulación de grasa, sino que son los músculos en general donde se presenta esta flacidez. Hay personas que, por ejemplo, al saludar de mano, son incapaces de estrechar con fuerza y si nosotros los saludamos con firmeza, manifiestan dolor porque su tono muscular es muy bajo. Pero tener un tono muscular bajo puede traer otras implicaciones. Por ejemplo, dificultad en el mantenimiento de la postura, en la motricidad, en el control visual y los movimientos oculares, baja atención y concentración, dificultad para planear y realizar tareas de la vida diaria, torpeza motriz, y generalmente se observa en los niños y niñas que presentan trastorno por déficit de atención. En la escuela vemos algunos niños que literal, como decimos aquí en México, se desparraman sobre su silla. No pueden mantenerse atentos porque además de la mala postura, hay alteraciones en los movimientos oculares y pierden el contacto visual y la atención con los estímulos de su entorno. No les gusta participar en actividades físicas o juegos que implican movimiento, pero esto no es porque sean flojos, sino que a nivel neurológico su cuerpo es incapaz de adoptar cambios posturales como al correr, al lanzar o cachar un balón, al saltar la cuerda, etcétera. Por el contrario, hay personas que a causa de las alteraciones neurobiológicas presentan hipertonía, es decir, que los músculos están permanentemente contraídos, por lo que la persona no está en posibilidad de relajarlos a voluntad propia. Esto puede limitar el movimiento, el desplazamiento, el agarre de objetos en la vida diaria. A nivel orgánico puede generar atrofia muscular permanente o progresiva. En ambos casos, la calidad de vida de la persona se ve afectada porque tareas de la vida cotidiana pueden resultar un mayor reto que a la generalidad de las personas. ¿Y qué podemos hacer para favorecer el tono muscular? Bueno, en algunos casos, como ya dijimos, está directamente relacionado con alguna condición como discapacidad o con alguna enfermedad, pero en otras personas es simplemente que no se ha favorecido este aspecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me gustaría resaltar que en este aspecto el trabajo sí es individual dependiendo de las situaciones específicas de cada caso. Y en el caso específico de una condición de discapacidad o alguna alteración severa, se debe de contar con el apoyo de un especialista.
Puede ser un neurólogo, un cirujano ortopédico, un fisioterapeuta, un terapeuta físico, etcétera. ¿Por qué? Porque se debe partir del diagnóstico de la persona y de sus requerimientos para no provocar lesiones. Pero en el caso de los niños sanos, podemos favorecerlo mediante las siguientes actividades. Dar masaje al bebé cuando lo bañamos haciendo ligera presión con una esponja y nuestras manos sin llegar a lastimarlo. Dar masajes en su cara y en su cuerpo cuando aplicamos crema facial y corporal. Estimular el tacto en toda la piel haciendo ligera presión con objetos de textura distinta pero que sean agradables, como suaves, ásperos, rugosos, lisos, duros, blandos, esponjosos, etc. Y como siempre, verificando que sean experiencias efectivamente gratas. Motivarlo a gatear al colocar objetos a cierta distancia que pueda alcanzar, motivarlo a caminar cuando ya esté en este proceso, a trotar, a saltar, a correr, a arrastrarse, rodar, dar marometas de acuerdo a la etapa de desarrollo y posibilidades de ejecución, siempre acompañado con un adulto cuando sean las primeras experiencias. Y jugar con pelotas de esponja o con juguetes, estos juguetitos llamados squishy, que tienen una textura que permite apachurrar y regresar a su posición normal. Podemos jugar a estrujar papel periódico y hacer bolas de papel. Podemos estrujarlo y luego pedirle que lo planchen con las manos y que vuelvan a repetir esta misma acción haciendo presión y fuerza necesaria. Permitirle jugar con esponjas que pueda mojar y exprimir en otro recipiente, enseñarle cómo lavar sus calcetas o calcetines y que las exprima, jugar con diferentes tipos de masa y modelar algunas figuras que sean de su interés. Pero recordemos que el tono muscular no solo está en las manos, sino en todo el cuerpo. Independencia motriz. Se refiere al manejo y dominio adecuado del cuerpo en función de las necesidades y de las situaciones en que se encuentra el niño o la niña. Como dijimos antes, toda actividad humana es un acto motriz y a veces damos por hecho lo que hacemos en el día a día, pero la realidad es que también ya les he dicho que los bebés humanos son los únicos que al nacer son completamente dependientes, necesitan que la persona que les cuida les enseñe desde tareas que a veces nos parecen simples, como aplicarnos crema en la cara, hasta tareas más complejas como la secuencia de pasos para ejecutar una danza. Todos los niños necesitan adquirir esta independencia motriz. Es ese transitar de todo me lo hace mamá o papá a ya estoy aprendiendo a hacerlo con ayuda y hasta lograr hacerlo solo o sola. Pensemos, por ejemplo, en una actividad que pareciera tan simple y cotidiana como lo es levantarnos de la cama. Muchos solemos dormir de lado, otros boca abajo y otros boca arriba. Cambiar de posición para ponernos en pie nos resulta natural. De hecho, les invito a realizar este ejercicio. Mañana, o si gustan hacerlo en este momento, cuando se despierten, tomen conciencia de todas las pequeñas acciones motrices que implica la tarea de levantarse de la cama. Desde el momento en que comenzamos a abrir los ojos, si somos adultos, muy probablemente ponemos una alarma en nuestro celular o en un reloj y entonces la tarea comienza en ese momento. Suena la alarma. Comenzamos a reaccionar y nuestros ojos realizan movimientos oculares para poder comenzar a abrirse. Estiramos la mano, quizá para desactivar la alarma, probablemente nos tuvimos que girar y acostarnos de lado para alcanzar el celular. Movimos los dedos, ya sea de una o ambas manos al sujetarlo. Tal vez se movieron un poco y se estiraron sobre la cama todavía acostados. Pero en el momento de ponernos de pie, comenzamos por enderezar el tronco y la cabeza. Nuestras piernas y pies siguen todavía en la cama. Bajamos un pie, luego el otro y nos impulsamos para poder levantarnos. Una vez de pie, tenemos que conservar el equilibrio para no tambalearnos.
Damos un paso y luego el otro. Quizá nos estiramos, tal vez nos rascamos la cabeza y ya sea que permanezcamos erguidos o caminemos medio jorobados porque apenas nos estamos desperezando, prácticamente ya estamos listos para comenzar nuestro día. La mayoría lo hacemos así, de manera automática y en un 2x3, pero hacer todo eso implicó una serie de órdenes que se procesan en el cerebro y que nos indican que debemos responder a los estímulos externos, a emociones como que quizá ya es tarde y estamos ansiosos porque no vamos a llegar al trabajo, y a movimientos para organizar a nuestro cuerpo dependiendo de la actividad que vamos a realizar. Aunque para la mayoría de nosotros esto pudiera ser fácil y obvio, hay niños y niñas, incluso adultos, para los que esto no lo es. Y levantarse de la cama o cambiar de posición o hacer otra actividad puede representar todo un reto. Y a lo largo de la vida vamos adquiriendo mayor independencia motriz. Cada vez que aprendemos algo nuevo, por ejemplo, quienes aprendimos a conducir un auto, sabemos que al principio no teníamos ciertas habilidades motrices. De hecho, conducir es una tarea muy compleja que requiere una serie de habilidades motrices muy elaboradas. Y una respuesta refleja casi inmediata. A lo mejor al principio no lográbamos coordinar entre el clutch y acelerador y se nos quedaba parado el carro. Pero conforme adquirimos independencia motriz, se generan nuevas conexiones en el cerebro que con el tiempo prácticamente nos permiten hacerlo en automático y sin pensar tanto en los movimientos que hacemos. Entonces, ¿qué debemos hacer para favorecer la independencia motriz en nuestros niños y niñas? Bueno, pues precisamente ayudarles a transitar de todo me lo hace un adulto a estoy aprendiendo y después a lograr hacerlo solo o sola. Para esto podemos dividir cada tarea que le deseamos enseñar en pequeños pasos. Primero, ponle el ejemplo, hazlo tú en ti y luego apoya a tu niño o niña a hacerlo simultáneamente y ve retirando los apoyos conforme observes avances. Si ya lo sabe hacer solo, pues permite que lo haga. Comienza también por acciones sencillas. No quieras enseñarle a lavar un vaso de vidrio y una cacerola si primero no ha tenido la oportunidad de lavar un vaso de plástico, una tapadera o un plato. Hay niños que son más hábiles que otros y que aprenden viendo o por sí mismos, pero la mayoría lo hacemos por ensayo y error, así que no veas el error como algo malo. Aun cuando se equivoque, su cerebro ya está generando conexiones que le permiten planear las nuevas acciones y corregir sobre la marcha. Permite que tu niño o niña se mueva. Aquí también hay una carga cultural impresionante. A los niños se les motiva a ser inquietos, a explorar, a ser intrépidos, a caerse y volverse a levantar, mientras que a las niñas a veces se les educa a vestirse como niñas y entonces para no arruinar los zapatos, las calcetas y el vestido, deben de sentarse y estar con las piernas juntas porque si abren las piernas se les van a ver los calzones, a que siempre estén tranquilas y modosas, como decimos aquí en México. Y la independencia motriz nada tiene que ver con un rol de género, así que permite que exploren con responsabilidad sus posibilidades de movimiento. Y si lo que te preocupa es que el vestido nuevo se rompa, bueno, pues opta por algo que le sea más cómodo a tu niña al momento de vestir. Si te es posible, incorpóralos desde temprana edad a la práctica de un deporte o a una actividad artística o a cualquier otra actividad que les genere movimiento y disfrute. Un llamado importante a las mamás, y digo a las mamás porque son ellas principalmente las que lavan la ropa, pero en general a mamás y papás. Dejen que sus niños se ensucien. Si se mueven, lo más probable es que van a terminar sucios e incluso quizá lleguen a romper la ropa. Pero, pues esto es normal. He conocido muchos niños que no tienen una situación de discapacidad o alguna condición, pero sí presentan una evidente torpeza motriz y nada tiene que ver entonces con alguna de estas condiciones.
Cuando les pregunto a qué juegan, cómo juegan, si les gusta brincar, si les gusta ensuciarse, regularmente me dicen, no, porque mi mamá me regaña o me pega. Yo sé que es complicado porque como mamás a veces tenemos esto tan interiorizado que es en automático. Nos horroriza pensar cómo mi niño o mi niña va a andar así sucio con los pantalones rotos, pero recordemos que ya les he dicho, la ropa, una vez que salga de la tienda, jamás va a volver a lucir como nueva. Y si se ensucia, pues se puede lavar y si se rompe, se puede remendar. Y aquí también hay excelentes oportunidades de enseñar la independencia motriz. ¿Por qué? Porque si la ropa se ensucia, podemos enseñar a nuestros niños a lavar su propia ropa. Y si la ropa se rompe, podemos enseñarles a remendar su propia ropa. Y bueno, este tema de verdad no solo es fascinante, sino que también es muy amplio. Todavía nos falta abordar 5 de los 9 aspectos que involucran el desarrollo psicomotor, pero como les dije desde el inicio, esta es solo la primera parte del episodio. Así que de verdad que lo que hoy hemos hablado y si no lo han implementado con sus hijos e hijas, alumnos o incluso con ustedes mismos como adultos, les invito a que lo hagan. Recuerden que más vale tarde que más tarde. Y les invito a escuchar la próxima semana la segunda parte de este episodio donde terminaremos de abordar el tema. Por favor, apóyenme a compartir este episodio o cualquier otro del podcast con todas aquellas personas que crean que les puede servir y les invito nuevamente a seguir la página de Enséñame a Crecer en Facebook. Muchísimas gracias por su tiempo de escucha y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer con Lisbeth Ángeles.